Bienvenidos, bienvenidas a este evento de Mentit, organizado por el grupo de jóvenes ingenieros del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, valga la redundancia, tanto ingeniero ahí en la palabra, y bueno, y con la colaboración especialísima de Cibercotizante, que nos acompañan hoy aquí con nosotros, y un evento muy especial porque vamos a contestar preguntas del tipo, ¿nos quitarán los robots el trabajo algún día? Esos robots que nos quitarán el trabajo, si no lo quitan, ¿pagarán las cotizaciones que pagamos el resto de seres humanos a la seguridad social? ¿Cuál es el futuro del empleo? ¿Qué nos espera por vivir los próximos años? Pues de todo esto, si te quedas hasta el final, lo vas a descubrir, te vamos a hablar y además contamos con gente súper sabia en esta mesa de sabios que voy a presentarte ahora mismo. Quiero comenzar presentando a José Joaquín Flechoso. Muy buenas, José Joaquín, y tienes un minutito para... Muy buenas tardes, Luis. Bueno, en fin, tantos elogios, yo creo que cuando empiece a hablar y tal, se va a dar cuenta todo el mundo que eres un gran mentiroso, porque no es así, ni mucho menos. Pero, en fin, gracias a vosotros por esta oportunidad de contaros sobre todo lo que es Cibercotizante, que es una asociación, realmente es un think tank hacemos estudios sobre cotización de los robots, pero sobre todo sobre digitalización y empleo, que es donde trabajamos. Bueno, yo profesionalmente pertenezco al cuerpo TIC de la Administración de Seguridad Social y fui gerente de informática de la Seguridad Social. Después de un largo periplo en el mundo privado he vuelto otra vez a la Administración. Y bueno, básicamente esas son las pinceladas que quiero dar y luego hay una presentación de lo que es Cibercotizante. Muy bien, pues muchas gracias, Joaquín, por la brevedad y la concisión, y no miento, ¿eh? No miento. Bueno, allá ellos, ya lo dirán ellos, ¿eh? Quiero ahora dar paso, presentaros a Javier Placer. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Cuéntanos un minutito sobre tu persona para que te conozca la gente. 10 segundos solo tenía preparado en la presentación. Básicamente soy inversor, siempre he estado en el mundo privado, básicamente la mitad de la vida profesional fuera de España y los últimos 10 en España y los últimos 5 invirtiendo en compañías. Por eso voy a intentar hacer un poco la explicación sobre el empleo, emprendimiento y tecnología, etc. Gracias. Muy bien, pues a ver, sí, me alegra que no nos haya hecho mucho spoiler de lo que viene ahora. Y por último, a Sebastián Reina. ¿Qué tal, Sebastián? Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo sí, me llamo Sebastián Reina, provengo de otro mundo muy distinto quizá a otros, que es el mundo de la sociología, del científico de la sociología, y mi trayectoria es una trayectoria sobre todo fundamentalmente en el ámbito público, ¿no? He sido director general de la Economía Social en el Ministerio de Trabajo hace ya muchos años. Luego he sido, y finalmente, antes de jubilarme, fui secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, que es una organización de trabajadores independientes, y por lo tanto, lógicamente, mi especialidad en este terreno pues es el del mundo del trabajo independiente dentro del mercado de trabajo, ¿no? Algo sobre lo que hablaremos luego. Muy bien, y he dicho por último, pero quería decir por último de Cibercotizante. Paso también a presentar a mi compañero Marco Revilla del propio colegio y del grupo de jóvenes ingenieros. Pues eso es, tal y como ha comentado Luis, yo ingeniero de telecomunicación, miembro del GT Jóvenes y bueno, pues un poquito aquí también en coordinación del webinar, coordinación de Mentit, el programa en el que se enmarca esta tertulia, esta charla de hoy. Y nada, tampoco me enrollo más y todo tuyo de nuevo, Luis. Pues nada, ahora Luis, sí. perdona, quería antes de nada decirte que estaba también anunciado Vicente Gil, que es colega vuestro, si es ingeniero de telecomunicación, pero está indispuesto porque se ha quedado afónico. Entonces, yo malamente voy a intentar suplir su charla, me ha mandado una chuleta y entonces contaré lo que él iba a hacer sobre el tema de mentorización. Él está muy vinculado al colegio, ha estado en la Junta, está en el Instituto de la Ingeniería de España en varios comités y, en fin, hago esa breve presentación de él, pero bueno, tenéis en la web un poco su perfil, en la web de Cibercotizante tenéis su perfil también. Muy bien, pues nada, en realidad me has pasado la pelota para yo devolvértela ahora. Vamos a comenzar, Joaquín, a hablarnos de todo lo que esto de qué es Cibercotizante. Nos va a hablar también de mentorización, que era la parte que estaba programado que hiciera Vicente. Y nos va a contestar las primeras preguntas que yo planteaba al principio, y es si la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo o, por el contrario, crea trabajos nuevos, y si alguna vez un robot podría llegar a cotizar a la seguridad social y cómo lo haría, ya lo veremos. Pues adelante, Joaquín, y aquí estamos. Muy bien.
Muchas gracias. Voy a haceros una breve presentación de Cibercotizante porque quizás se puede entender mejor con lo que aquí os cuento. Vamos a ver. Bueno, como veis aquí tenéis en la web mucha información nuestra y sobre todo queremos contestar estas tres primeras preguntas, ¿no? Es decir, ¿cómo será el empleo en la economía digital? ¿Si nos ayudarán los robots a pagar las pensiones? ¿Y qué papel debe jugar la formación? Bueno, obviamente esos son, digamos, los tres primeros puntos de partida de todo. Hay un informe del año 2017 de la propia Unión Europea, de la Comisión, en la cual se recogen las recomendaciones sobre robótica en el apartado de educación y empleo. Y fundamentalmente en ese punto se habla de que la Comisión debe llevar a cabo el análisis de posibles escenarios y consecuencias en la viabilidad de los sistemas de seguridad social. Ya se hablaba de esto en el año 2017. Y en ese mismo documento se hablaba de explorar nuevos modelos de financiación, incluso de introducir un sistema de notificaciones previo a la implantación de robots y su participación relativa en el volumen de negocio de las compañías, con el propósito de fijar las contribuciones impositivas. Bueno, obviamente esto, repito, se ha quedado ahí desde el año 2017, pero nos ha servido como punto de partida para nuestros trabajos. Pero claro, lo importante es, de todo esto que estamos hablando, cómo serán los profesionales del futuro, sobre todo vosotros, con qué os vais a encontrar en este mundo tan complejo del trabajo del futuro. El 85% de los nuevos empleos que estarán para el 2030 aún no se han inventado. Evidentemente esto significa que, y bien lo conocéis vosotros, que los empleos tradicionales se han fragmentado, se entra en una especialización cada vez mayor y según datos de la propia Unión Europea, se prevé que hay una escasez de 825.000 profesionales TIC para el año 2020. Como estamos en el año que estamos, el problema es que estos datos todavía no sabemos si se han cumplido o no se han cumplido, pero yo mucho me temo que esta escasez, teniendo en cuenta lo que ha significado de apoyo para impulso para la digitalización, todo el tema de los confinamientos, la demanda será bastante mayor. Nosotros hemos basado nuestros trabajos, como decía, en el informe de la Comisión Europea del año 2017, que ha servido como marco, y luego otros dos trabajos importantes que son el futuro del trabajo en el año 2018 del World Economic Forum y también el informe que publicaron en el 2020. Como veis, en el de 2018 se hablaba de que se perdían 75 millones de empleo y se creaban 133 millones de nuevos, es decir, un saldo neto importante, pero en el informe, digamos, revisión de estos mismos postulados, en el año 2020 se habla de que 85 millones de desempleos contra 97 millones de nuevos. Sigue siendo un saldo positivo, pero obviamente se han reducido el saldo neto. También hemos tomado como punto de partida para nuestros trabajos y reflexiones el documento de la OIT sobre trabajar para un futuro prometedor, el informe de la Sociedad Digital de Telefónica que anualmente se va haciendo y que aporta mucha información, y también un dato que ha sido el documento hecho por Red.es sobre el informe anual del sector de los contenidos digitales en España. Pero los empleos de la economía digital nos presentan dos tipos de personas. Unos los que pierden empleo por la entrada de sistemas automáticos y por otra parte lo que hemos denominado los inempleables. Inempleables es un término de Servan Schreiber de finales de los 90, que fue ministro de Ciencia en Francia, y utilizaba este término para definir a aquellas personas que, por ejemplo, un relojero suizo, una profesión muy cotizada, aquel señor que hacía con mucho esmero, ponía en hora los relojes, el momento que aparecen los relojes de cuarzo se acabó. Y no es que se quede sin trabajo, es que se queda sin empleo y se queda sin su ocupación principal porque ya nadie lo demanda. Eso es lo que podríamos calificar de inempleables que se van a crear en la economía digital. Estas tres preguntas, esta pregunta sobre estos tres puntos. ¿Serán los culpables del desempleo la inteligencia, el machine learning o los robots RPA? Evidentemente no. O sea, el desempleo viene por una serie de causas estructurales distintas y estos tres son los que aparecen siempre un poco puestos en el escenario, pero evidentemente nada más alejado de la realidad. En cuanto a los empleos emergentes, que es lo más importante, donde tenemos que ver qué es lo que va a haber, lo que nos vamos a encontrar,
hay un incremento previsto del 16 al 27% de lo que son las profesiones emergentes en este periodo hasta el 2022 aproximadamente, estos crecimientos que luego se prolongan hasta el final de la década. Fundamentalmente hay tres bloques. El primero serían más puramente tecnológicos, analistas de datos, científicos de datos, desarrolladores de software, aplicaciones, etcétera. Un segundo de perfil humano, como son los servicios a clientes, profesionales de venta, marketing, formación, etcétera. Y luego un bloque, digamos, innovador en toda esta tecnología, que son inteligencia artificial, machine learning, big data y, por supuesto, que también especialistas en blockchain y aquellos que hacen interacciones humano-máquina y los ingenieros de robótica. Claro, obviamente estos últimos son demandados, pero además ahora mismo es muy caro contratar a este tipo de personal por la escasez que hay. Pero obviamente en esta línea van uno de los puntos más claros de empleos emergentes. Va a haber unos cambios importantes en las geografías de producción, distribución y cadena de valor. Las compañías priorizan la disponibilidad de talento local como factor clave en este momento para su localización. España, en este caso, tenemos un ejemplo que luego lo voy a volver a mencionar con respecto a Netflix. Netflix se instala en España por el talento local que ha visto en España de los guionistas que hacían las series. Esto por una parte, en cuanto a esto que decía de las empresas que por qué se instalan en España, contrasta con ese 64% de aquellos que consideran que los costes laborales son la principal preocupación para instalarse en un país u otro, ¿no? Y otros factores considerados son la flexibilidad de la legislación laboral, los efectos de la aglomeración de industria o la proximidad a materias primas. Y luego, por otra parte, hay que considerar el crecimiento demográfico, que también pueden ser una presión adicional en este sentido. La previsión de variación en el empleo de España para 2025, como veis, ahí hay una curva un tanto dramática, ¿no? Porque evidentemente, y no porque ahora mismo estemos en plena pandemia, pero estamos hablando de que salud y servicios sociales se creará, los que veis en morado son los que se van a crear, y hoy mismo estáis viendo, por ejemplo, como Bankia, la fusión de Bankia y CaixaBank está siendo una auténtica bomba para el empleo. Obviamente, en todo esto estáis viendo estos equilibrios, desequilibrios, pero obviamente esto es un poco el panorama de lo que nos espera. ¿Talento joven o talento senior? Ya que tenemos que hablar del tema del talento. Obviamente es importante que hablemos también del mentoring inverso. Lo voy a dejar para luego incidir en lo que plantea Vicente Gil. Lo voy a plantear yo en su nombre. Pero claro, ahora mismo hay un equilibrio entre lo que son las soft skills, que son tan importantes como las hard skills. Las soft, podríamos decir que son adaptabilidad, pensamiento crítico, empatía, integridad, optimismo, proactividad, resiliencia y liderazgo. Liderazgo, donde más se está haciendo hincapié. O sea, ya no te van a contratar obviamente te van a contratar por tu currículum profesional, por lo que seas, los estudios que tengas, pero todas estas soft skills son realmente importantes, sobre todo las de liderazgo, porque es lo que se está buscando hoy en día y sobre todo personas de vuestra generación. Hago mención a lo que yo decía antes de Netflix. Y luego hay un cambio imprescindible que es el paso de la formación profesional a la formación tecnológica, el paso que hemos denominado de la FP a la FT, porque no menos del 54% de todos los trabajadores habrá necesitado una recapacitación. Está claro que las capacidades digitales en España todavía no han adquirido los niveles que se espera y obviamente el acceso de los nuevos trabajos para los desempleados le va a obligar a tener una formación complementaria importante. Y claro, hay un cambio inducido y acelerado por el COVID-19 y ha sido todo el tema del teletrabajo y la desconexión digital que han venido justo con la pandemia. El teletrabajo disparó la venta de portátiles en marzo del 2019, perdón, en marzo del 2020 hasta un 60% de incremento con relación al mismo mes del año anterior. Y luego la desconexión digital, que claro, es uno de los problemas que ahora mismo hay. Dicen, bueno, yo estoy trabajando desde casa, pero estoy trabajando mucho más que lo que trabajaba antes. Bueno, pues es evidente que esto está reglamentado en la Ley Orgánica 3 de 2018, de diciembre, de protección de datos personales, garantía de los derechos digitales. La Ley Orgánica, como tal, habla de la desconexión digital, que es un derecho que ya está reconocido y que algunas empresas lo tienen incluso en sus convenios, grandes empresas como Telefónica, BBVA, Repsol, Orange, etc.
En cuanto al tema de los impuestos de lo que pueden pagar los robots, por un impuesto a la automatización Joaquín, será difícil. Joaquín, una pregunta. ¿Estás ¿Sí? pasando las diapositivas de la presentación? Sí, ¿no lo veis? No se están actualizando en pantalla. ¿Puedes dejar de compartir y volver a compartir a ver si fuera que se ha quedado pillado por algún motivo? Sí, sí. Bueno, pues vamos a ver bien. Pues decírmelo porque yo seguía pasándolas bien aquí sin problema. Bueno, esta es una previsión de variación en el empleo para el 2025. Como decía, en morado están los que se supone que va a crecer el empleo, hasta salud y servicios sociales, servicios TIC, ocicultura, etcétera, y los que más pierden, evidentemente, banca y seguros, y por eso hacía mención a este acuerdo de fusión anunciado esta mañana con grandes despidos en la fusión Bankia-CaixaBank. Talento joven o talento senior y mentoring inverso, luego hablamos de esto, pero hice hincapié en el tema de las soft skills, antes he mencionado estas, considero, hay muchas más, pero digamos estas son las más importantes, las más críticas, y sobre todo he hecho hincapié en el tema de liderazgo, que es algo que se valora enormemente. El cambio imprescindible de la formación profesional del paso de la FP a la FT. La FP se ha quedado muy desfasada. Obviamente se está pidiendo capacitación profesional en el campo de la tecnología. Por eso hacía mención de que no menos del 54% de todos los trabajadores habrán necesitado una recapacitación. Y estos cambios inducidos por el COVID-19, que evidentemente han transformado todo. Por una parte, el teletrabajo, en el sentido de esa venta masiva de portátiles que se produjo en marzo del 2020 y siguientes meses. Concretamente, la cifra fue espectacular con respecto a marzo del 2019, un incremento de un 60%. Y luego el tema de la desconexión digital, que es importantísimo que ya se tome conciencia de que igual que tenemos derecho a nuestro ocio, a nuestro descanso, con el teletrabajo, con el trabajo a distancia exactamente igual. Y aquí es donde volví a hablar. El tema de impuesto a la automatización será difícil, ¿no? Una tasa a los robots, lo primero que nos va a exigir es definir qué es un robot, un sistema automático, etcétera. Y a este respecto, la Unión Europea quiso hacer una primera aproximación diciendo que le daba categoría de persona electrónica. Es decir, está la persona física, que somos cada uno de nosotros, la persona jurídica, que son las empresas, las sociedades mercantiles, y luego la persona electrónica, que es algo que se ha quedado ahí y realmente se ha quedado en nada. Se ha criticado, pero ese era, digamos, un primer paso para ir dándole una cierta ubicación dentro de este conglomerado entre persona física y persona jurídica. Pero claro, existe una gran brecha entre la forma en la que se está tratando los conceptos impositivos de los humanos con respecto a los robots. Esta frase es muy importante en el sentido de que nadie quiere grabar la innovación. Eso es evidente y hay que tenerlo muy claro cuando hablemos de este tema. Pero por otra parte, tampoco hay razón alguna para subsidiar inversiones destinadas a destruir empleo. Por una parte, hay empleos que son repetitivos, que los robots pueden hacer muy bien y en mejores condiciones. Simplemente el coche autónomo, el día que funcione, puede ser un elemento que reduzca enormemente el número de accidentes de tráfico, por no decir la totalidad. Si todos fueran sistemas de coches autónomos, sería riesgo cero. Pero, evidentemente, es un tema que hay que plantearse. Y luego, como mínimo, que el impuesto a los robots obligaría también a las empresas a pensar en qué momento hay que incorporarlos y dónde hay que desplegarlos, en qué zonas y en qué áreas de la propia empresa. Nosotros venimos trabajando hace tiempo con el Pacto de Toledo. La Comisión del Pacto de Toledo, como sabéis, es donde se ha hablado de las pensiones, se está hablando de las pensiones del futuro. Y desde hace 3 años que empezamos a darle ahí un poco la murga, al final hemos conseguido que dentro de las recomendaciones en el pacto final, la número 20, que es sobre seguridad social y economía digitalizada, entre otras cosas, el texto es muy largo, pero he querido poner la más importante, que es el segundo párrafo, ¿no? Donde dice que si la revolución tecnológica implica un incremento de la productividad, pero no necesariamente un aumento del empleo, el reto pasa por encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la seguridad social más allá de las cotizaciones sociales. Se reforzaría así la estructura financiera del sistema,
a través de la diversificación de las fuentes de ingresos. Esto es lo que nos da pie al siguiente punto, que es dónde podíamos ver los posibles escenarios de que cotizasen los robots a la seguridad social. Bueno, a este respecto hemos querido, y en el libro que hemos publicado, hemos querido poner lo que hemos definido como escenarios. Escenarios porque no son ni alternativas, ni estamos diciendo que ni siquiera sean viables. Habría que estudiarlas, pero estos son, digamos, un inventario de cosas que se han escrito con respecto a la posible participación de los robots en cuanto a su contribución al estado del bienestar y, obviamente, al pago de las pensiones. Y aquí están estas 10. Eliminar estímulos a la robotización y crear hucha, como se está haciendo en Corea, que el robot cotice por la misma cuantía que un trabajador, un viejo planteamiento de Bill Gates, impuestos sobre la extraproductividad, es decir, si se marcan unas cifras de productividad, la extraproductividad sería la que tendría aplicado el impuesto, en fin, así, hasta una última, por ejemplo, como la que hace el Nobel de Economía, Edmund Phelps, hablando de un impuesto moderado similar al de la renta. Y ya acabando, contaros lo que es Cibercotizante. Hemos creado, aparte de redirigiros a la web, pero hemos creado un consejo asesor en el cual están personas que muchos conoceréis como Federico Mayor Zaragoza, Manuel Pimentel, que fue ministro de Trabajo, María Jesús Prieto Lafargue, que es un auténtico referente dentro de vuestro colegio. Fue la primera mujer que fue presidenta de la Asociación Mundial de Ingenieros, es de Teleco, y ha sido presidenta del Instituto Español de Ingeniería. Es una persona ya senior, pero persona, bueno, la veréis en todos los sitios esto donde existen las personas. Joaquín, perdona que te interrumpa. Sí que te pido que intentes acelerar un poquito porque estamos... Estoy acabando, estoy en las dos últimas ya nada más. Entonces, bueno, María Ángeles Allé, que fue directora del ONSI, Fernando de Pablo, también colega vuestro de Teleco, Marta Valenciaga, que evidentemente la conocéis muy bien. En fin, este es el consejo asesor que tenemos. El último, lo hicimos ahí en directo, nos reunimos un par de veces al año, hablamos, cambiamos impresiones y planteamos un poco. Y tenemos una presencia activa en los medios, que lo podéis ver en la propia web de Cibercotizante, donde pone Cibercotizante en los medios, en los que podéis ver un poco todas las publicaciones nuestras, artículos, entrevistas, etcétera. El libro que hemos publicado, El empleo en la era digital, cómo cambiará nuestro trabajo tras el COVID-19, que hemos publicado en julio del año pasado. Ahora estamos en un nuevo trabajo que es el papel de la digitalización en la recuperación económica. Y aquí ahí están todos los capítulos de lo que se habla. Y aquí en la web nuestra podéis ver incluso la presentación que hicimos en Fundación Telefónica. Y todos los martes tenemos una tertulia en Capital Radio donde hemos ido tocando distintos temas, todos relacionados con la digitalización, inteligencia artificial, talento senior, etcétera. Y ha habido pues personas como Carmen Artigas, la secretaria de Estado de Inteligencia Artificial, Joaquín Almunia, que fue ministro, Roberto Sánchez, también colega vuestro y secretario de Estado de Telecomunicación, Manuel Pimentel, etcétera. Y acabo ya con esta. Cuando hablemos de empleo y tecnología, obviamente es una cuestión de confianza. Y esa cuestión de confianza nos tiene que hacer pensar que en el futuro estas dos tienen que llegar a entenderse y que obviamente la tecnología lo que va a facilitar es más empleo. Distinto al tradicional, pero más empleo. Las cifras son esas del World Economic Forum, son unas cifras que están ahí, pero yo creo que evidentemente sí vamos a tener un empleo de más calidad. Y nada más, yo no tengo más que contaros. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, si no me equivoco, querías presentarnos también el mentoring inverso, ¿es posible? La parte que iba a hacer tu compañero. ¿Se ha quedado congelado o no? A ver, sí. Vale. Entro ya en contaros lo que me decía Vicente, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, pues entonces yo os cuento. Vicente quería hablaros de tres cosas, de lo que es el tema de la mentorización en 3 puntos. El mentoring tradicional, que ya sabéis, que es en el caso de que una persona con experiencia y tal haga mentorización sobre un joven. Pero el segundo punto, el mentoring inverso, del cual ya hice referencia antes, se puso en marcha en 2014 en Microsoft y la idea era justamente al revés. Aquella persona que tenía capacidades digitales, como gente de vuestra edad y vuestros conocimientos, mentorizase a un senior, a una persona que estuviera en la empresa,
que pueda aportar pues unos valores que evidentemente el otro no lo tiene, que es la experiencia, el conocimiento de la empresa, el trato con los clientes, etcétera. Bueno, esta es una experiencia que está ahí, que yo creo que había que irla potenciando cada vez más, y nosotros hemos querido poner una tercera pata a todo esto, que es la mentorización compartida, es decir, el mentoring compartido, en el cual entendemos que ambas partes tienen que unirse y colaborar. Creemos que lo otro son situaciones extremas. Yo, concretamente, la mentorización tradicional creo que está en un cierto bache. Yo creo que ahora mismo hay que ir pensando más en una mentorización compartida, en el cual busquemos dónde están esos nichos de conocimiento que a todas las partes le puede interesar. Desde Cibercotizante, incluso con el propio colegio vuestro, estamos poniendo en marcha una iniciativa para recuperar a los ingenieros senior que un día estaban trabajando y al día siguiente les han dicho ya no vengáis porque has cumplido 50 años o 55 años y ya no tienes que estar en este puesto de trabajo. Pero es gente con unas capacidades intelectuales intactas y con unas ganas de seguir trabajando y a los cuales... sin duda, por eso digo, ¿no? Y obviamente creemos que hay que aprovechar, y justo el colegio con Cibercotizante hemos planteado hacer un trabajo, hemos buscado un partner de una empresa que sería capaz de poner en funcionamiento todo esto que estamos haciendo y presentarnos incluso a los fondos de recuperación para hacer un proyecto que entendemos que no solamente, primero lo vamos a hacer con Teleco obviamente, pero entendemos que puede ser una experiencia piloto muy interesante para exportarla a otros sitios. Y claro, cuando hablaba, Vicente me decía que quería hablar de este tema de sustituir personas por robots. Claramente, en ese sentido, pues no es un tema de sustituir, sino también un tema de compartir. Y Javier seguramente luego que hablará del tema de Machine Learning, que él domina muy bien, y sobre todo de lo que significa todo lo que es el conocimiento. La máquina no aprende sola, pero la máquina aprende a partir de unos patrones determinados, con lo cual el aprendizaje es fundamental. Yo creo que en ese aprendizaje, pues evidentemente también las personas deben de entrar y obviamente deberían esa persona de talento senior, deberían tener un papel muy importante en este sentido. Joaquín, ¿te parece que si ya que has nombrado a Javier y has presentado el tema de la inteligencia artificial en el Machine Learning le demos paso? Me parece perfecto, porque además yo creo que todos estos temas se pueden ir tocando a lo largo de las preguntas que pueden ir surgiendo, etcétera, ¿no? Con lo cual ahí está muy bien. ¿Vale? Pues Javier, la pista es tuya. Muchas gracias. Estoy compartiendo la pantalla, se ve, ¿no? Se ve perfecto. Voy a ponerla al principio. Gracias por toda la introducción, José Joaquín, porque al final estamos hablando siempre de lo mismo y lo importante es entender, yo creo que una parte que es la que me toca a mí, que es la parte más de las combinaciones que llamo yo. En las combinaciones, que es de donde viene mi vida profesional, ¿no? Creo que es importante, además también está publicado como parte de Cibercotizantes, un artículo que escribimos José Joaquín y yo sobre el modelo que llamamos el CDI, modelo de centauro alado, que básicamente es máquina y hombre, pero la parte del hombre tiene que ser también por detrás lo que acaba de mencionar José Joaquín, que tiene que haber gente con experiencia técnica, pero experiencia de negocio, experiencia vital, es fundamental, que es lo que hemos llamado la parte del modelo del centauro alado, que es un clásico. Esto ha pasado siempre. Esto es el hombre como tal, como raza, como animal que siempre ha dominado al resto de los animales, en lo que es muy bueno es en construir herramientas. Entonces, en este caso estamos hablando de herramientas que yo ahora os voy a explicar por qué creo que la herramienta que hay que dominar durante los próximos 100 años es el Machine Learning. No la inteligencia artificial, que es un concepto de marketing, es el Machine Learning y cómo puede ayudar a todo esto. ¿Cómo llego a esta conclusión? Pues ahí está un poco mi vida. Es lo que he hecho toda mi vida. Yo empecé a trabajar, es curioso, los mayores lo van a entender, los jóvenes no, pero yo me empecé a trabajar en el Banco Bilbao Vizcaya cuando se fusionó el Bilbao con el Vizcaya. Y entonces entré en el mundo profesional en una fusión. Y desde entonces siempre he trabajado en combinaciones de empresas desde dentro, asesorándolas cuando estaba en Salomon Brothers. Creé mi propia asesoría en España cuando vi que en España no había profesionales suficientes como para que después vino todo el boom y nuestros clientes eran básicamente los fondos de private equity comprando compañías en España familiares. Después en Telefónica
También me tocó vivir la época en la que la tecnología que Telefónica en ese momento estaba poniendo encima de la mesa, que ahora es el 5G. Entonces ya, ahora para mí ya es un commodity, ¿no? Pero es que encima de toda esa tecnología, esa combinación de tecnologías te lleva al siguiente paso en el que dices, ¿y cuál es la siguiente combinación que vamos a ver? Pues ya de todas esas que son infraestructura, yo tengo clarísimo, y ahí estoy ahora mismo siendo inversor de compañías como BigML, que también ha sido una mención a una tertulia que tuvimos en la que intentábamos explicar la diferencia entre el concepto de marketing de inteligencia artificial y el problema que puede tener eso en toda esta interpretación, que es uno de los temas que en Cibernética Cotizantes más hincapié hacemos, que es que no se puede intentar. Primero, yo no creo que nada que se aplique desde arriba funciona. Las cosas siempre han funcionado desde abajo y van para arriba. Peor sería todavía que se legislara algo que no se entiende, con lo que eso es uno de los conceptos más importantes para mí de cibercotizante. El proveer un punto neutro de información en el que la gente que tiene que entender todo esto, el legislador, el empresario, el emprendedor, tenga la información. Un poco lo que hemos hecho en el pasado de compañías que he sacado a bolsa, inversiones que he hecho, pues más de 2.000. Pero eso me llevan a donde estoy ahora mismo. Voy a hacer un poco una foto de dos partes, que es el empleo y las empresas que generan ese empleo. He hecho un pequeño análisis en el que no entro en mucho detalle porque eso es muy complicado, pero es muy fácil de entender. ¿Qué se ve ahí ese gráfico? Ese gráfico es un clásico de Carlota Pérez, una venezolana que a mí me encanta. El libro que escribió es fundamental, hay que sabérselo de memoria. Y el Economist publicó este artículo y esta foto, que es básicamente qué es lo que ha pasado en los últimos 2.000 años con respecto a las innovaciones. Y parece que hay un ciclo, que hay un patrón que siempre pasa lo mismo. Una fase inicial, una fase de adaptación, una fase de que todo el mundo lo entiende y la fase de madurez. Ahora de repente todo el mundo lo entiende, pero me gusta también mucho la frase de que la misma revista, el Economist, en 1857 decía, los trenes funcionan muy bien desde el punto de vista mecánico, pero es una pena que jamás van a ser un buen negocio desde el punto de vista comercial. Claro, vista esta frase ahora, pues te ríes de la interpretación que hacía el Economist de una innovación que tecnológicamente funcionaba muy bien, pero que económicamente no iba a funcionar nunca. Yo creo que ahora mismo todo el mundo sabemos que no sé si es el 80% de todo el tráfico de Alibaba y de Amazon va en tren. O sea que gran acierto desde el punto de vista de la predicción, una vez más desde arriba, de lo que iba a pasar con la tecnología. He puesto abajo un gráfico en el que intento explicar un poco dónde está el volumen del empleo dentro de esas fases. Y es muy fácil. Si hay 7.000 millones de personas en el mundo, 2.000 millones de personas son niños, 2.000 millones de personas trabajan para terceros. La agricultura que le he puesto ahí con 1,4 billones la dejo aparte, porque eso ya antes la veía como que era un proveedor del resto. Ahora mismo no. Ahora creo que va a ser parte de la industria. Por primera vez va a ser una cosa industrializada, aprovechando precisamente la digitalización. Y luego están los 800 millones de trabajadores que te hacen trabajos industriales. Esto es una realidad, esto es el mundo ahora mismo. Y resulta que tenemos ahí arriba 400 millones de tipos y tipas, que además son muy buenas. Un estudio que tengo que es muy bueno, el que demuestra que cualquier equipo que va a triunfar en una pyme, startup, despacho, lo que sea, si tiene una mujer, tiene más probabilidades de tener éxito. Y esos 400 millones están metidos en la fase inicial, son los que hacen las innovaciones, son los primeros que empiezan a aplicar esas tecnologías y luego ya permiten que el resto de la población trabaje para ellos, pero para esas innovaciones que han aplicado. ¿Qué pasa ahora mismo? Nos pasamos a la foto esta que me encanta, que es un rollo así como de tipo fractal de Mandelbrot, que es lo de que nadie sabe dónde van los mirlos estos voladores, ¿no? Pues así funciona el mundo. El mundo ahora mismo es una red conectada, global, hipercompleja e hipercompetitiva. Y el hiper me quedo corto, viendo lo que estoy viendo todos los días de la capacidad que tiene la gente de competir. Y eso no se puede legislar. Lo que hay que permitir es que eso pase para que esas fases cada vez sean más rápidas y todo el mundo tenga acceso a eso. Y la parte que yo veo en la innovación con los datos, lo que veo también es que es ese flujo de datos de que desde que te llega un dato hasta que lo analizas, hasta que tomas una decisión y de vuelta vuelves a tener una decisión de negocio, esa línea azul que he puesto ahí, que es la de la oportunidad, cada vez está más hacia la izquierda. Es decir, en el momento que recibes el dato, lo tienes que haber analizado y haber tomado una decisión rapidísimamente sobre ese dato. Si te vas para atrás, la ventaja competitiva la has perdido. Voy a hablar un poco del tema del empleo. He hecho un modelito, como siempre. Yo soy incapaz de hablar de una cosa sin entender a dónde pueden ir los grandes números. Y esto canta la traviata. Este es un escenario de los 1.500 que me he hecho esta mañana. Me he hecho un modelo de Monte Carlo, he visto unas cuantas variables. Y lo que está claro es que si en el 2021 de esos 5.000 millones de personas que tienen trabajo, y esto es un dato real, el 50% del nuevo empleo en los países de la OCDE lo generan las pymes. Pero si lo miras a nivel global, he encontrado otro dato que es muy curioso. En Estados Unidos, el 100% del nuevo empleo, de media, lo han generado las pymes. ¿Qué significa eso? Que las grandes empresas y el gobierno destruyen empleo. Y ese es un estudio que también está en el libro, en mi capítulo,
que básicamente soporta la idea que estoy diciendo, que es decir, desde el punto de vista del tamaño de otras 5 millones de personas, no todas las personas trabajan para pymes, pero las que generan empleo para futuro y tienen en cuenta la pirámide, que es lo que no he tenido en cuenta en este modelo, porque eso es muy complicado, son las pymes. Las pymes, llámalas, ahora está de moda una pyme con componente tecnológico, es una startup, pero una pyme de toda la vida es una empresa que adapta un nuevo modelo de negocio, una nueva tecnología y se mete a competir con una de las grandes. Entonces, si dices, ¿a cuánto crece el mundo? Al 2%. ¿Cómo va a estar el mundo en el 2040? Pues dices, me da igual. Y ahí está el modelo ese que sale, al final sale una curva normal, porque obviamente he aplicado una distribución normal que parece que tiene sentido. Pues básicamente parece que de los 7,6 billones de personas que podrían estar trabajando en el año 2040, pues se pasa de 1 billón de trabajadores en pymes a 3 billones. Resulta que en números absolutos sí que la mayoría de crecimiento, sea cual sea el modelo, mayoritariamente lo van a generar las pymes, que también es un concepto que también en el artículo que mencionaba José Joaquín lo hemos mencionado también, que es que el crecimiento, como siempre, y ahora más todavía, y ahora voy a explicar por qué viene la parte de la tecnología y de las startups, va a venir de las pymes y no de las grandes empresas que siempre han destruido empleo, insisto, está demostrado y ahora cada vez va a ser más claro. Porque hay que ver esta ventana al garaje que digo yo, que es que de la rebeldía y la extravagancia ahora mismo ya es capital financiero y capital humano. ¿Por qué? Porque las ventajas competitivas que te dan la innovación incremental, que es la que básicamente el mundo ha vivido siempre, lo que se llama el modelo de Solow de toda la vida, de que tienes capital, tienes trabajo, le metes tecnología y resulta que tienes más producción. Eso está agotado. Ahora mismo lo que tienes que tener es un modelo en el que tengas ataques a problemas masivos, como ha pasado, y es que el ejemplo del virus es fantástico, porque antes una vacuna costaba desarrollarla y ponerla en producción 25 años, ¿y cómo se ha conseguido en meses? Precisamente por este modelo. Ahora, claro, yo aquí me gusta distinguir el modelo que llamo del Estado y de la historia. El del Estado, el chino. La economía china es la más grande del mundo. Le gusta a quien no le guste, es un modelo dirigido. El señor gobierno dice, en los próximos 5 años vamos a hacer hospitales, puentes, inteligencia artificial y vamos a ser los número 1 del mundo en algo. Y se ponen y lo hacen. Luego está el modelo democrático de los mercados abiertos, en el que alguien convence a alguien de que va a hacer eso mismo y ese alguien convence al capital y al capital humano, financiero y humano, y lo hacen. El ejemplo más claro que se me ocurre siempre es el rollo de Tesla. Claro, el tío ha conseguido que los coches le funcionen, pero también ha conseguido lo de los cohetes. No le está funcionando muy bien el tema solar, pero tiene esa capacidad de atraer al capital y generar esa historia. Entonces, yo creo que es muy importante que esa innovación no pare. ¿Cuál de los dos modelos es mejor? Si yo tuviera que decir ahora mismo, los números son lo que a mí me dan los datos, lo que me da la realidad, yo tendría que decir que ahora mismo el modelo que triunfa es el chino. Le guste a quien no le guste y le guste a quien le guste. Me da igual, el modelo que triunfa es el chino. Pero yo creo que el tiempo dirá. El modelo más de mercado abierto básicamente se basa en plataformas. Es decir, yo necesito que a un cliente se le dé el mismo servicio de una forma mejor. Es decir, lo que decíamos antes un poco del recuperar marginalmente productividad. Entonces yo, por ejemplo, me pongo a ver Uber, la mayor compañía de taxis del mundo, y no tiene flota. El Facebook, el mayor creador de contenidos, y no tiene periodistas. Alibaba, el mayor retailer del mundo, por cierto, ya te lo vi, es el doble ya que Amazon. Y no tiene inventario, no tiene almacenes, como Amazon, que sí que tiene. Yo creo que ese es el error, pero bueno, disquisición estratégica. Airbnb, mayor proveedor de alojamientos, de ladrillos, y no tiene los inmuebles. PayPal, ¿dónde está el banco? Facebook, WhatsApp, ¿dónde está la telco? Booking, ¿dónde está la cadena hotelera? Este es el nuevo modelo. Y aquí va un poco también lo que mencionaba José Joaquín, lo de que esta democratización de poder hacer todo esto de forma que te acerques más al cliente se da porque el software ahora mismo de no code, en el que no necesites programadores que te hagan todas las líneas de code, te lleva al modelo que hay arriba que está demostrado, que es clarísimo. La mejor máquina siempre va a ganar al mejor jugador y esto viene del mundo del ajedrez, pero es aplicable al mundo en general. Sin embargo, un jugador medio, es decir, la gran mayoría de la gente, por lo tanto democratiza la jugada, con una buena máquina media, gana la mejor máquina. Este es el modelo, está clarísimo. Entonces, por eso yo defiendo un ejemplo como este que estamos viendo ahora mismo, y Claire es lo que yo tengo como inversión, una de las que estamos utilizando para aplicar inteligencia artificial como marketing, machine learning como tecnología real, para romper la intermediación que hay entre el mercado de los mercados de producción agrícolas primarios y el comprador final. Estamos consiguiendo ya, como he puesto ahí, que más de 1.600 compañías, muchas de ellas españolas por nuestro origen, pues estén vendiendo. El otro día tuvimos un caso en el que un tipo en Alicante que tenía limones, la primera vez en su vida que le compraron un contenedor de limones en Canadá al doble del precio que normalmente lo vendía él, porque se saltó 7 intermediarios y con clic, el comprador de limones canadiense le compró al
al alicantino. Esto es cierto. ¿Cómo es posible esto? Si no hubiéramos metido la tecnología de Machine Learning detrás, no hubiera podido pasar nunca. Y la base de todo esto es lo que siempre me gusta este ejemplo mucho, ¿no? Mozart hubiera existido sí o sí. Lo que no hubiera pasado es que Mozart se hubiera demostrado que era un genio si no hubiera tenido el harpsicordio, el acceso al harpsicordio. O Jimi Hendrix podría haber sido un tipo de Seattle que trabajaba de camarero, pero existía la guitarra eléctrica. O Bill Gates podría haber sido hijo de su padre, que era abogado y un gran abogado, pero existía el PC. Quiere decir que esa combinación entre... Volvemos a las combinaciones, lo que siempre he dicho, entre invenciones y alguien que se le ocurre cómo utilizar esa invención o cómo mezclarlo, jamás, nunca ha venido de que alguien le ha dicho desde arriba, menos en el modelo chino, insisto, que eso también es una cosa que es curiosa. Vamos a hacerlo, vamos a inventar no sé qué, porque por definición matemática tiene que venir de abajo de alguien que coge cosas, las junta y se pone a competir. En el mundo actual yo creo que sí que hay una herramienta que es el Machine Learning. Este análisis a mí me gusta mucho porque lo puedo mandar, pero es público porque esta es la jefa de inteligencia artificial de Google. Publica con nombre de Quasita y publica mucho. Entonces, cuando hice este análisis, yo añadí dos pedazos, es decir, que hay que seguir un poco, ¿no? Pero tomas decisiones, ¿cuántas? Sí, no. ¿Hay incertidumbre? No hay incertidumbre. No hay absolutamente ninguna decisión que acabe en este árbol que no acabe en tienes que utilizar Machine Learning para tomar tus decisiones. Si no, te vas a la estrellita, en la que dice, utilizas data, utilizas mucho, no sé qué hacer. Es lo que está pasando ahora mismo. La gente no está siendo formada en las cosas que necesita saber para poder competir, para poder trabajar. Y yo lo veo muy fácil, como decía José Joaquín una vez más. Este modelo también lo hemos... ahí está publicado en el 2015, pero estamos viendo que funciona muy bien. Básicamente, ¿qué son estas cifras que hay aquí? 1,2 millones. Las peticiones no cubiertas de gente que sepa programación y Machine Learning en LinkedIn en Estados Unidos. 1,2 millones de puestos de trabajo sin cubrir. José Joaquín, lo que hablabas un poco antes de los informes que vienen de la Unión Europea, que no los actualizan, LinkedIn lo tiene actualizado. Tú pinchas, pides un informe y te dice cuánta gente tiene petición de un perfil de trabajo en un sitio. La última que he mirado, 1,2 millones de puestos de trabajo sin cubrir en Estados Unidos. El 0,5, ¿qué es? 500.000 de programadores salen cada año, ¿adivinar de dónde? De las universidades chinas que están cubriendo esas necesidades. Si tiras este modelo para adelante, lo que tienes debajo está clarísimo. Habría que tener analistas que te analizan los datos, ingenieros que ya deciden un poco cómo se podrían tratar esos datos para tomar una decisión sobre cómo utilizarlos. Yo lo llamo arquitecto o researcher, que es el que te podría quedar los modelos y ponerlos en producción. Y el cerebro que hay en medio, que no se ve muy bien porque me ha salido muy abajo la slide, ahí abajo no sé si se ve, es lo que decíamos también del modelo, en el cual todo esto es un montaje que necesita que el experto del campo, sea cual sea el negocio en el que estás o la actividad en la que estás, revise si todo ese flujo de información, modelo y predicción tiene sentido. Tiene que ser alguien que tenga experiencia en ese negocio, de forma que este flujo, este bucle, no para nunca. Y esto sí te da una ventaja competitiva brutal. Hasta aquí quería llegar. Espero que haya abierto un nuevo camino en el que veáis que hay herramientas y caminos nuevos que no te llevan siempre a la gran compañía o al modelo subvencionado y que esto está funcionando. La verdad que me ha encantado tanto una como la otra presentación y esto me genera un montón de preguntas que me encantaría haceros, pero como vamos un poquito justito, yo sí que os emplazaría a tener una segunda parte de alguna manera de todo esto y poder profundizar aún más. Sebastián, la pista es tuya para terminar. ¿Tienes el micrófono apagado, Sebastián? Tienes razón. Ahora sí. De acuerdo. Bueno, pues si os parece, yo voy a intentar recuperar un poquito el tiempo perdido, porque como es inevitable, en 10 minutos es prácticamente imposible hacer un análisis digamos, de por dónde va a ir la evolución del mercado de trabajo en los próximos años. Y por otra parte, pues tanto Joaquín como Javier, directa o indirectamente, pues ya han tratado, diríamos, muchos aspectos relacionados con el mundo del empleo, ¿no? Que a fin de cuentas es lo que regula el mercado de trabajo, ¿no? Por lo tanto, voy a hacer la referencia fundamentalmente desde la perspectiva también de algo que parece que, bueno, se puede decir que hay una coincidencia, ¿no? Parece que cada vez que se habla, pues con los gurús que opinan sobre estas materias, casi todo el mundo coincide en algo, y es que dice que en el mundo del trabajo del futuro habrá más trabajo independiente, es decir, habrá más trabajo, diríamos, flexible, distinto, diríamos, al trabajo habitual que hemos conocido hasta ahora, dependiente, con una relación laboral tradicional. Por lo tanto, lógicamente, parece que eso es lo que debería de alguna manera, hacernos reflexionar. ¿Qué significa?
ese nuevo modelo de trabajo independiente que era propio de profesiones como las vuestras, ¿no? De las profesiones liberales, profesionales liberales, pero que parece que se está generalizando en otros muchos ámbitos profesionales que no son específicamente las profesiones colegiadas, ¿no? Tenemos que recordar que los colegios precisamente nacen como fórmulas de regulación y de ordenación de determinadas profesiones porque son de carácter independiente. Es decir, si todos los ingenieros y todos los abogados y todos los economistas hubieran sido trabajadores laborales, trabajadores dependientes asalariados, seguramente no existirían los colegios. Existen precisamente porque gran parte de esas profesiones se ejercen como trabajo independiente. Bueno, yo diría que de todo lo que vamos hablando y de lo que han escrito los diferentes expertos, se puede decir que hay unas coincidencias y vamos a intentar aprovecharlas para poder analizar por dónde vamos en el futuro. Por una parte, todos parece que coincidimos en que hay un periodo transitorio complejo. Es decir, parece, y los datos antes que decía Joaquín son evidentes, que debería, como ocurrió en otros procesos de revoluciones tecnológicas industriales, debería de haber un proceso de sustitución del trabajo. Es decir, que lo que realmente estamos no es ante una pérdida de empleo, sino ante una sustitución de un modelo de empleo y de un modelo de trabajo. Y que con nuevas profesiones, con nuevas actividades, se vendría no solamente a recuperar ese empleo, sino incluso a potenciarlo y a desarrollarlo como pasó en la revolución industrial, ¿no? En su momento. Sin embargo, si todo el mundo coincide en que hay un periodo transitorio en el cual se produciría una pérdida neta de empleo a nivel mundial y, por lo tanto, estamos ante un problema, porque, lógicamente, los procesos son combinaciones, como antes decía Javier, pero esas combinaciones pueden perjudicar el proceso final. Es decir, si no atendemos al problema coyuntural que se va a producir transitorio de pérdida neta de empleo, por una serie de circunstancias, pues evidentemente podríamos estar complicando el éxito después para poder desarrollar. Que evidentemente también hay coincidencia en que hay un proceso de sustitución en base a la creación neta de un nuevo empleo que está vinculado a nuevas profesiones y nuevas profesiones que a su vez están vinculadas a necesidades formativas. Yo creo que este es el elemento central del análisis. Es decir, el elemento central está en que hay un proceso de transición que hay que financiar. Y ese proceso de transición que hay que financiar está centrado fundamentalmente en la pérdida de ingresos por la pérdida de empleo y en la necesidad de financiar necesidades formativas. Es decir, no basta con decir hay que hacer un nuevo tipo de formación. Hay que financiar un nuevo tipo de formación. Y eso, evidentemente, exige muchísimos recursos y hay que trabajar sobre ellos. Por otra parte, parece que hay una coincidencia en que el resultado final debería de ser un incremento de la productividad, pero ese incremento de productividad se puede producir necesariamente sin más empleo neto, y por lo tanto tiene que haber un nuevo concepto de participación en los beneficios. Puesto que sí ahora, porque a fin de cuentas en el modelo capitalista tradicional se ha partido de la base de que la forma de repartir venía a través del salario, venía a través de la participación en la empresa. Entonces, si ahora en la creación de producción, la creación de beneficios no se traduce en salario, se traduce en empleo, evidentemente hay que buscar nuevos sistemas de reparto de esos beneficios. Y la consecuencia más inmediata es precisamente la de las menos cotizaciones a la seguridad social, puesto que habría menos personas cotizantes en esa etapa de transición. Lo primero que quiero decir es que este no es un proceso revolucionario en el sentido de ruptura, no es un proceso rupturista. Yo creo que a veces estamos hablando demasiado de que viene no sé qué. Vamos a ver, no viene, se está haciendo. Es decir, lo primero que tenemos que hablar es que lo que llamamos el análisis cualitativo del proceso de externalización en el sector productivo, del cambio en el mercado de trabajo, es algo que comenzó hace 30 años, que continúa en la actualidad y que se acelerará en el futuro, pero que ya está en el proceso de transición y podemos analizarlo como un proceso continuado. Hubo una primera fase que se trataba de que se creaban actividades auxiliares o complementarias. Yo creo que hoy nadie se rasgaría las vestiduras porque en un hospital esté externalizado el servicio de la cafetería. Es decir, esto es algo absolutamente normal de toda la vida, o en una universidad, porque lo normal es que saque concurso la cafetería y lo haga un externo. Esto es algo que ya incluso consideramos ya como superado. Posteriormente hubo una segunda fase en que se externalizaban los ámbitos relacionados con el propio objeto social de la empresa. Es decir, teníamos situaciones en las que dentro de un hospital podía haber una parte
en la que se estaba externalizando eran médicos externos y otra parte que eran médicos de la Seguridad Social en salario. Esto ya también es algo que hemos visto y lo que estamos viendo. Y ahora estamos en la fase en la que se externaliza el propio núcleo de la genuina acción empresarial. Es decir, estamos ante lo que hemos llamado en muchas ocasiones empresas buenas. Hay multinacionales, antes lo ha dicho Javier, ¿por qué pierden empleo las grandes empresas? Y no pierden influencia. Porque es verdad que la empresa crea las pymes, pero ¿quién determina la pyme? La gran empresa. Es decir, en este momento vivimos una etapa en la que las grandes multinacionales tienen menos cuerpo, tienen menos potencia, tienen menos factor humano, pero sin embargo continúan siendo elementos decisivos. ¿Y por qué tienen menos cuerpo? Porque externalizan el propio núcleo de la empresa. Si siguiéramos con el ejemplo del hospital, ya no se va a externalizar la cafetería o un servicio médico de análisis. Lo que se va a externalizar es el propio quirófano. Es decir, el propio núcleo del hospital ya está externalizado y forma parte, por tanto, de otro mundo distinto. Pero el hospital sigue siendo la gran empresa, sigue siendo la multinacional, para entendernos. Bien. Ante este hecho, hemos tenido varias consecuencias que se van a acelerar. Por una parte, tenemos la subcontratación de servicios. Es decir, la gran empresa sigue dominando ¿cómo? Ya no domina con personal propio, ya no domina con su propia estructura, ya domina controlando la subcontratación de terceros servicios y de cuartos y de quintos y de sextos servicios. Hoy se puede hacer el tren de la Meca y al final una sola empresa lo hace porque realmente ha subcontratado a 10.000 empresas para poder hacerlo. Tenemos digamos, cada vez que se habla en España, tenemos mucho trabajo temporal, es que la temporalidad ha pasado a ser estructural. Tenemos un elemento de temporalidad en el empleo y tenemos un elemento de parcialidad no deseada. Es decir, no trabajos parciales porque soy mujer, tengo niños y quiero estar en casa, sino una parcialidad que es no deseada porque mi trabajo no da para más. Y por lo tanto me acojo a lo que puedo. Tenemos una progresiva individualización de las relaciones de trabajo. Es decir, estamos poniendo, bueno, pues en entredicho, diríamos, lo que llamaríamos la negociación colectiva, el elemento central de lo que ha sido la relación laboral hasta ahora, que era que los trabajadores colectivamente negociaban sus condiciones con las grandes empresas, entre otras cosas porque no hay grandes empresas. Y tenemos fenómenos nuevos, como es el del mundo del cooperativismo, el mundo del trabajo autónomo, y las modificaciones importantes que se han introducido en el Estatuto de los Trabajadores. El Estatuto de los Trabajadores es la ley que más cambios ha sufrido desde la transición. Aunque no lo parezca. ¿Pero por qué? Porque evidentemente todos estos elementos están condicionando permanentemente, digamos, el modelo de la relación laboral. En su día, y yo creo que eso es un tema de absoluta actualidad, la Unión Europea, que normalmente se suele adelantar en sus análisis, aunque después no sea muy práctica, pero sí por lo menos es teórica a la hora de hacer análisis, hizo un libro verde sobre esta modernización del mercado de trabajo, este cambio de lo que se estaba produciendo. Y nos dijo claramente dos aspectos. Nos dijo, por una parte, que el mundo iba a estar repartido entre dos grandes grupos dentro del mundo del trabajo. Los insiders, que eran los empleados fijos de las grandes compañías y de las medianas compañías, y los outsiders, que van a ser bueno, pues ahí estaban todos los outsiders. Desde los autónomos profesionales liberales hasta también los precarios o aquellos que naufragan en la frontera de la economía informal. Es decir, todo lo que está fuera, diríamos, de la rigidez, de la seguridad en el mercado de trabajo. Y el reparto es prácticamente al 50%. Es decir, por lo tanto, lo que nos vamos a encontrar es un mercado de trabajo donde la mitad de ese mercado de trabajo va a ser, diríamos, un mercado de trabajo que no responda a los parámetros habituales de lo que llamamos la seguridad laboral. Y esto es una realidad ya inevitable. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo abordamos esto. Y la Unión Europea lo que nos instala es en un concepto que fue muy denigrado en su momento, pero se ha recuperado a grande velocidad, que es el concepto de la flexiseguridad. Es decir, el objetivo es, con ese mercado nuevo, con esa novedad, de esa división, esa brecha en el mundo del trabajo, estructuremos sistemas que permitan, por una parte, mayor flexibilidad, porque es inevitable, sin mayor flexibilidad, todo lo que antes nos decía Javier o Joaquín es imposible, pero al mismo tiempo, ¿cómo conseguimos una mayor flexibilidad con suficiente seguridad? Este es un poco el modelo que nos plantea la Unión Europea del concepto de la flexiseguridad. En España, evidentemente, hemos abordado... Sí, Luis, estoy ya en el tiempo. Simplemente porque vamos, que los termine, pero por acelerar un poquito, simplemente. Por supuesto, sí, estamos ya en el tiempo. Entonces, simplemente indicar que en este sentido, diríamos, el modelo de futuro pasa
porque como resultado de ese cambio real que se produce en el mercado de trabajo, es decir, que trabajo arriba, es decir, el cambio real se ha producido y ese cambio real necesita ahora una regulación. Entonces, esa regulación legal viene por las nuevas normas laborales que se están haciendo, lo que en Italia se llama el trabajo para subordinado, en Francia es el Estatuto del Emprendedor que regula aspectos de ordenación del trabajo, no solamente el ánimo de los emprendedores, ¿no?, sino que regula aspectos centrales, y en España fue el Estatuto del Trabajo Autónomo y particularmente la creación de la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente, que es una contradicción en sí mismo, pero que evidentemente viene a regular ese modelo de flexiseguridad necesario en el nuevo modelo de trabajo al que nos enfrentamos. Y aquí lo dejo por el momento, puesto que es un tema demasiado extenso como para intentar resumirlo muy pocas palabras. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Sebastián. Yo invito a si alguno de los espectadores, de la gente que nos está viendo, tiene alguna pregunta, que no la lance. Y mientras tanto, le voy a dar el paso a Marcos Revilla para que nos hable de Mentit y medio concluya. Vale, pues muchas gracias, Luis. Bueno, en primer lugar, gracias, José Joaquín, gracias, Javier, gracias, Sebastián, gracias, Vicente, aunque no esté presente, pero es su nombre, José Joaquín, por estas presentaciones. La verdad que es muchísima información en el tiempo reducido que tenemos y son muchas cosas que, bueno, abren la puerta. A mí me pasa como Luis, tengo muchas preguntas apuntadas, pero pues, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Pero bueno, pues eso, muchas gracias. Y bueno, en temas más logísticos y de organización, pues eso, como comentábamos al principio, esta tertulia, este webinar se enmarca en el marco del programa Mentit, lanzados del GT Jóvenes del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, que bueno, al fin y al cabo pues es un programa de mentorización. En parte comparte la filosofía que comentaba José Joaquín de ese mentoring compartido, tanto en el sentido tradicional como en el sentido inverso, porque al final yo de mi experiencia como mentor aprendo también de mi mentorizado y él, en la medida de lo posible, le ayudo y aprende de mí. Entonces, bueno, y ese es el programa en el que se enmarca este webinar. Ya digo, como temas más logísticos, se acaba este bloque que organiza GT Jóvenes y pasamos a un bloque que organiza el grupo de trabajo Mujer, que durará de mayo a julio. En breve se abrirán los plazos para poder inscribirse, tanto mentores como mentorizados. Habrá también webinars, en principio tenemos uno confirmado por su parte, al que estáis todos invitados, por supuesto. Y bueno, al final, pues eso, este es el pequeño overview de Mentit, del GT, y pues eso, invitar a todos a participar, a incluirse en tertulias y charlas de este tipo, porque al final, pues como habéis visto, son temas muy interesantes, temas de actualidad y poquito más. Y devuelvo un poco a Luis por si tenemos alguna pregunta. Pues no, parece que no nos ha llegado ninguna. Así que nada, si queréis, bueno, despedirme de vosotros y agradeceros muchísimo vuestra presencia de corazón y gracias por tanta sabiduría una vez más. No, gracias a vosotros, porque la verdad es que nos apetece mucho poder contar estas cosas y sobre todo, bueno, pues a vuestra disposición para lo que queráis y cuando queráis nosotros u otros compañeros de Cibercotizante pueden estar también dispuestos a intervenir, ¿eh? Pero muchas gracias, Luis, Marcos, Cristina, en fin, a todo el grupo, encantados de ver esto. Pues nada, encantado y doy por concluido este acto. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí y también a los presentes panelistas.